¿Qué idea han tenido, o les han dicho, o tienen de antes, o bueno, de qué es la gramática? Eh, Rosa, hace rato no te escucho. O no, Paola. Paola, que por la mamá no, a veces no puede. ¿Qué entiendes tú por gramática? Profe, es algo que estudia alguna estructura de las palabras, o sea, algo como oraciones donde incluyen, Va por ahí, donde incluyen oraciones, va por ahí, sí, va por ahí. o ¿Listo? Es más general que eso, pero tiene que ver con eso. ¿Listo? A ver, la gramática. ¿Ustedes, alguno sabe jugar póker? es ¿Sabes jugar un póker? género literario, ¿sí? No, no, pero ¿has jugado póker? Lo de las cartas. ¿Alguno ha jugado póker? ¿Sabe jugar póker? O bueno, 21, o bueno, cualquier juego. Bueno, pongamos pongamos un juego sencillo el, la 21, o el Blackjack que llaman. Es un sistema, digamos, hay unas cartas, ¿cierto? Y las cartas se relacionan entre sí y generan unos códigos, y esos códigos tienen unas reglas para funcionar. Cada carta tiene un valor, y cada combinación, pues, tiene una jerarquía, ¿listo? Y hay cartas que tienen unas reglas que funcionan con que valen más que otras, y combinarlas, eh, y arriesgarse a tener más cartas también. Y bueno, listo, ese juego pues tiene un conjunto de reglas, listo, o un deporte cualquiera tiene un conjunto de reglas. La gramática es eso, pero pues con, con una lengua en particular. Entonces es el conjunto, es el estudio de ese sistema de reglas que tienen las lenguas en particular. Cada, Ahora, ¿qué pasa? Que las reglas están a varios niveles, ¿sí? Así como por ejemplo en el fútbol, pues digamos está la norma, no sé, a partir de lo que es la fricción física. También hay normas que tienen que ver con la posición de los jugadores, ¿sí? O otras que tienen que ver con las zonas. Así pasa también con la gramática. Hay diferentes tipos de reglas, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos serían como los niveles en los que permiten a la lengua constituirse. ¿Listo? Ahorita, en este momento, pues, bueno, vamos a ver en detalle solo dos, solo uno de esos niveles. ¿Listo? Entonces, pero bueno, digamos que en principio es el estudio, como les decía, de las reglas que permiten el uso y la estructura de una lengua. Entonces, por ejemplo, bueno, sí, de una lengua en particular. En este caso, por ejemplo, de la lengua española, ¿sí? Nosotros podemos utilizar la lengua española porque hay un conjunto de reglas que le permiten funcionar. Ay, no, ay, no, me equivoqué. Yo no cambio esto, yo pensé que la había cambiado. Ah, sí, acá. Perdón. ¿Listo? Ese conjunto de reglas tiene cuatro niveles. Tiene cuatro niveles. Un nivel fonético-fonológico, un nivel morfosintáctico, un nivel léxico-semántico y un nivel pragmático. ¿A qué se refiere el nivel fonético-fonológico? Tiene que ver con el tema de la producción de los sonidos. ¿Listo? La producción del sonido. Toda lengua, pues digamos en general, se conforma a partir de eso, de combinaciones de sonidos que van produciendo, las combinaciones que permiten. Carol, dime. No, profe, se me zafó la mano. Ok, listo. Entonces, en el nivel fonético fonológico estamos hablando del sistema de sonidos. En el morfosintáctico estamos hablando de las
ya de las unidades, pero como unidades de sentido, o sea, cómo se van configurando y cómo se van formando estructura. O sea, bueno, digamos que todos tienen que ver con la estructura, pero este tiene que ver es con la forma de conectar las palabras, digamos, una con la otra, ¿sí? No en función de los sonidos, sino en función de las letras y cómo se van conformando entre sí, ¿sí? Entonces, el morfosintáctico es la estructura de la palabra. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes les dicen, no, es que la palabra geografía viene de geos, que es tierra, ¿sí? Y grafos, que es descripción, eso, entonces geografía, el origen, bueno, ese tipo de unidades que van conformando las palabras es lo que sería la parte morfológica y la parte sintáctica es la parte que va conformando la combinación de palabras, cómo se van organizando y cómo se deben organizar. Algo sencillo, por ejemplo, en el nivel sintáctico estaría, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, en el inglés, que ellos no pueden usar, eh, bueno, a gusto de, bueno, con libertad el sujeto y el predicado, mientras que nosotros sí podemos hacer ese juego, ¿sí? Digamos que nosotros podemos incluir, eso va en el orden sintáctico, por ejemplo, eso es una norma sintáctica del inglés, usted debe poner el sujeto y después y el verbo o el auxiliar. ¿Listo? Entonces, pero entonces nosotros no funcionamos en ese sentido, o sea, no tenemos que utilizar esas herramientas que ellos sí tienen la obligación de utilizar, ¿sí? Nosotros tenemos otra forma de configurar las oraciones. Entonces, por ejemplo, eso es lo que tiene que ver con la sintaxis y la morfología. Entonces, entre ambos hacen parte de la organización de las palabras, de las normas de organización de las palabras. En el léxico semántico, ahí es la que estudia la producción del significado como tal, ¿sí? Entonces, em, en cuanto al significado, entonces hablamos de sí, que digamos, por ejemplo, que nosotros para significar ciertas cosas utilizamos ciertas normas que ellos no y viceversa. O por ejemplo, como ellos combinan ciertas palabras para producir significado que nosotros no las usamos. Por ejemplo, fireman es hombre de fuego, por decirlo así. Y, y ese es el bombero. Entonces nosotros no utilizamos tanto ese tipo de palabras para configurar el sentido y el significado. Digamos que son como esas diferencias en la producción del significado. Digamos que ahora hay algo que hay que tener en cuenta, todos están relacionados. Y el pragmático ya tiene que ver es con el uso particular que le da una comunidad a la lengua, ¿sí? Entonces, porque a pesar de que nosotros, por ejemplo, usemos acá una expresión o la misma palabra puede significar diferente en un lugar y en otro. Entonces, un ejemplo del nivel pragmático. Nosotros aquí generalmente decimos apartamento, pero si usted ve una novela mexicana, por lo general allá dicen el departamento, ¿sí? Entonces, eso estaría un poco al orden pragmático, porque no tiene que ver como al significado como tal de la palabra, sino o bueno, sí tiene que ver con el significado, pero tiene que ver es con el uso del significado particular de una comunidad determinada. ¿Listo? Entonces, retomando, fonético fonológico es producción de sonido. Morfosintáctico, organización de las palabras. Léxico semántico, generación de significado. Y el nivel pragmático, el uso de la lengua. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. ¿No? Listo. Listo. Carol y Angeli, ¿cuál es el nivel fonético fonológico el que estudia qué? Señor, El nivel fonético fonológico, ¿qué es lo que estudia? pero profe, Fonológico, no sé. no, profe, no me acuerdo. El morfosintáctico. Bueno, entonces mientras tanto vamos a estudiar. Fonético fonológico es el que estudia el sonido. ¿Listo? La Bueno, generación del sonido. El morfosintáctico es el que se encarga de la producción de las palabras, de la organización de las palabras.
el léxico semántico, la generación de significado, y el pragmático, el uso particular de la lengua. ¿Listo? Ya entendí. ¿Cuál ¿Listo? era, profesora? Sí, señor. Listo. Em, decir que... No, mentiras, no lo sé. Ah, yo les puse, por ejemplo, si yo hablo del origen de una palabra, ¿de cuál de los niveles estoy hablando? Por ejemplo, el ejemplo que les di de geografía. O por ejemplo, que lógica viene de logos. El nivel pragmático. No, tiene que ver con el morfosintáctico, porque tiene que ver con la forma en que estructuramos esa palabra para configurarla, ¿listo? Entonces viene de allá, ese es su origen, pero entonces se configura en nuestra lengua como lógica, pero tiene ese origen. O en todo caso sería entre el morfosintáctico y el léxico-semántico. ¿Listo? Vale, listo. Hoy nada más vamos a ver el nivel fonético fonológico. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que dije del fonético fonológico, Carol? Carol López. Sí, el, sí, el fonético. El que se encarga del sonido, profe. Muy bien. Ay, yo estaba leyendo. Listo, muy bien. ¿Listo? En el nivel fonético fonológico, si ven que se divide en dos palabras, ¿cierto? El nivel fonético tiene que ver con la producción de sonido, pero solo en cuanto a producción física, en cuanto a la manifestación física, en cuanto a la forma en que es producido, ¿no? Pero no, ¿listo? Ahorita, y el fonológico es el estudio a un nivel abstracto y mental. Digamos que aquí, digamos, hablamos de, a ver, para diferenciarlo, digamos que en el fonético solo me preocuparía por la parte mecánica del sonido y en el fonológico hablaríamos de lo que hace que nos diferencien de que esos sonidos sean capaces de producir significado, que eso no pasa, por ejemplo, no es lo mismo esa combinación de sonidos, o sea, digamos un perro, digamos, no tendría esa, se supone que no tendría como esa, puede generar un sonido similar al que uno genera, pero no tiene esa misma estructura para darle significado a esos sonidos. ¿Listo? Entonces, fonética, producción física, fonología, producción mental. ¿Listo? Entonces tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, para decir mamá, entonces por cada uno independiente, cada sonido, pues es decir, digamos que podría no significar nada, pero unido uno al otro, pues producen la palabra mamá. ¿Listo? ¿Sí? La fonética estudiaría la dinámica que nosotros de nuestro cuerpo y del sonido como tal, o sea, de cómo producimos ese sonido como seres humanos, y la fonética y la fonología estudiaría cómo organizamos esas unidades que tienen sentido. Listo. En la fonética hay cuatro tipos de estudios fonéticos. La fonética articulatoria, que es la que estudia el carácter fisiológico, entonces cómo, sobre todo, por ejemplo, estudia cómo manejamos la lengua y los órganos de nuestro cuerpo para producir ese sonido. ¿Listo? La acústica, ¿sí? Entonces, en esa se estudiaría, por ejemplo, qué partes del cuerpo se ponen en juego a la hora de producir ese sonido, ¿sí? De la laringe, de la faringe, de la lengua, ¿sí? De los dientes, de ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Mm? Digamos que a partir de la fonética articulatoria, por ejemplo, podemos entender que hay ciertas personas mm, que por su región
entonces ciertos sonidos les cuesta más producirlos porque están en ciertas condiciones que hacen que produzcan los sonidos diferentes. Por ejemplo, ¿listo? Por, la fonética acústica es la que estudia pues la medición de las ondas que se producen. Esas, digamos que es, trata de medir científicamente cómo funcionan las ondas de los sonidos que producimos. No es lo mismo que la auditiva, aunque sonarían parecidas, porque la auditiva estudia ya es la recepción de ese sonido, qué mecanismos tenemos para, esta digamos estaría relacionada con la articulatoria, en cuanto a que la articulatoria estudiaría más como la parte de producirlo y la auditiva la forma de recibirlo. Y la experimental, finalmente la fonética experimental es una especie de combinación entre la fonética acústica y la articulatoria. Esa estudiaría como la relación entre esa articulación, entre esa producción de ese sonido y cómo ese sonido, qué tipo de ondas produce, o sea, cómo se establece esa relación entre ambas. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Del nivel fonético fonológico? Listo, Vivian. Una pregunta. Casallas. Señor, ¿Cuál es la fonética que estudia la recepción del sonido? ¿la acústica? No, la auditiva, ¿listo? Bueno, y ya vimos el nivel fonético. Ahora vamos con el fonológico. ¿Listo? El nivel fonológico tiene que ver con el estudio de esos sonidos, pero ya no cómo los producimos. O sea, sí trata de entender cómo los producimos, pero cómo lo organizamos y le damos sentido, ¿sí? Porque él por sí mismo, digamos que un sonido por sí mismo no genera nada, no es sino algo en el viento, ¿sí? Es decir, pues bueno, sí, pero entonces en la fonología se estudia esos sonidos entran en un sistema, o sea, tienen unas reglas de pronunciación y qué unidades tienen esa lengua. Entonces, nuestra lengua, hay sonidos, por ejemplo, en otras lenguas hay otras lenguas que tienen sonidos que no tenemos y viceversa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo sencillo, digamos, en las lenguas orientales hay algo que sucede, digamos, si yo digo, ellos, no sé si cuando se les burlan y eso, pues muchas veces hacen que muestran como que ellos exageran mucho los sonidos y, soy chino, y bueno, ese tipo de cosas, pero es porque la lengua de ellos, la acentuación cambia muchísimo el significado de una palabra frente a la otra. Entonces, el sonido, o sea, especificar bien la entonación de un sonido marca una diferencia de significados muy importante, ¿sí? Eso, por ejemplo, haría parte de unidades de sonido que, por ejemplo, nosotros no tendríamos. Entonces, la fonología estudia esa cantidad de sonidos que se producen y en relación a las combinaciones que se pueden realizar. ¿Listo? ¿Y qué es un fonema? Un fonema es esa unidad es esa unidad de sonido es esa unidad que tiene la lengua, o sea, esa unidad de sonido que tiene la lengua, ¿sí? Entonces, nosotros creo que tenemos 28, ahorita no me acuerdo bien, pero bueno, para la próxima clase les tengo el dato. Tenemos más o menos 28 sonidos. Entonces, ¿qué pasa con esos sonidos? Esos sonidos tienen unas características particulares. Y el fonema, si bien es una unidad que se estudia desde la fonología, tiene unas características fonéticas. ¿Por qué? Porque tiene una forma particular de producirse. Entonces, la fonética es la que estudia específicamente la manifestación física y la fonología es la que estudia esa estructura en la lengua y cómo le damos sentido a esos sonidos. ¿Listo?
Listo, muchachos. Eso sería pues lo que vemos para hoy. La próxima clase pues veremos la clasificación del fonema. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Listo. Listo. Valentina. ¿Cuál es el nivel de la lengua que estudia el significado? O sea, que estudia como tal el significado de las palabras.